como lo que sería parte de las tecnologías cromosómicas, porque yo sé que esta es una teórica que van a ver en la siguiente sesión, pero vamos a abordar ligeramente este tema, de manera que ustedes puedan entender un poquito más la citogenética, ¿no? Entonces, ya que ustedes están en el rol de genética y de biología, y yo siempre les digo esto a sus compañeros que son mis alumnos, la genética es una materia aparte de la biología, en otras facultades o en otras universidades, pero en el caso de ustedes tienen un mes para aprender genética y consideren que la genética está avanzando a pasos agigantados en los últimos años y para ponerse a la par de sus compañeros de otras universidades de otros países y de otras facultades, tienen ustedes que prestar mucha atención y tratar de ser autodidactas en su formación. Sepan que la genética tiene una parte de formación clínica, que es una especialidad de residencia médica, y que por lo tanto a ustedes como médicos les van a llegar pacientes con enfermedades genéticas, por eso entienden bien. Ok, entonces, lo más común cuando vemos citogenética es poner el ejemplo del síndrome de Down, que es una condición a la cual todos ya estamos acostumbrados, la conocemos. Probablemente conocemos a algún vecino, algún familiar con esta patología, con esta condición, y por lo tanto, sabemos que hablar de citogenética o hablar de cromosomas tiene que ver con una alteración en la distribución en sus cromosomas. ¿Okay? Ahora, ustedes ya han visto patrones de herencia, han hablado de genes, y por favor vamos a hacer una diferencia grande de lo que son genes de lo que son cromosomas. Entonces, lo que tienen ustedes en la pantalla es un dibujo de un citogenetista. Los que trabajamos en citogenética trabajamos con microscopios y lo que hacemos es ver esas estructuras de colores que se llaman cromosomas. ¿Bien? Para que tengan una introducción básica de lo que queremos ver. Entonces, la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva la utilizo para el asesoramiento genético que se va dando a los pacientes. Y la utilizo para mostrando la diferencia que hay entre un cromosoma, entre lo que es el ADN y lo que es un gen. Entonces, si ustedes parten de esta imagen donde estamos viendo una célula, de la cual hemos aprendido su estructura desde el colegio, desde la escuela, y sabemos que tiene un núcleo que guarda el material genético, pueden ustedes ver que dentro del núcleo están los cromosomas. Y los cromosomas son estructuras que van a empaquetar el ADN. Como pueden ver ustedes en la pantalla, en realidad el ADN está envuelto o enrollado, como si hablaríamos de un ovillo, de una lana de un hilo. Si nosotros empezamos a deshacer ese ovillo, obtenemos el ADN. ¿Verdad? Un fragmento de ese ADN, imagínense, este fragmento, este pedazo, es un gen, esa es una secuencia que va a ser traducida en una proteína. Y esa proteína, que también está esquematizada aquí, es la que en este momento a ustedes les permite escuchar, hablar, pensar, vivir. ¿De acuerdo? Entonces, lo que está explicando esta diapositiva es que en realidad los cromosomas son estructuras que empaquetan y protegen el material genético. Si ustedes se imaginan un librero, ese librero es un cromosoma y el material genético, tanto el gen o el ADN, son los libros o las páginas que están dentro de esos libros grandes guardados dentro del librero, que es el cromosoma. ¿Bien? Por eso es que esta diapositiva casi siempre la utilizo para explicar el origen de las enfermedades. Ustedes han visto en las primeras clases que las enfermedades genéticas pueden ser cromosómicas, pueden ser génicas, mitocondriales, multifactoriales, etc. Entonces, cuando nosotros hablamos de genética, recordamos un tema que ustedes han visto en las primeras clases, lo que es la mitosis y la meiosis. Ustedes han visto en las primeras clases, cuando hemos visto gametogénesis, estos conceptos tanto de mitosis como de meiosis. Y también ustedes han visto estos conceptos en histología y también en el colegio. Y se ve que la mitosis es una forma de división celular que nos va a permitir generar las dos hijas con la misma información genética que la célula madre, ¿verdad? Y eso sucede en todas las células de nuestro cuerpo. En este momento ustedes seguramente están en mitosis
mitosis de algunas células, de algunos tejidos de su cuerpo. Sin embargo, hay otra forma de división celular que se llama meiosis, que asienta solamente en las células sexuales. Acuérdense del tema de gametogénesis. Lo que ustedes están viendo aquí es una célula madre con material genético doble, lo que se llama una diploidía, y va a entrar en distintas fases de división para permitir este fenómeno de entrecruzamiento para generar variabilidad genética, y al final, a diferencia de la mitosis, vamos a tener 4 células resultantes. Fíjense que estas 4 células resultantes tienen material genético distinto cada una entre ellas, y también distinto a la célula madre. El esquema que ustedes tienen en la pantalla les está mostrando cromosomas, ¿verdad? Estas estructuras denominadas cromosomas van a ser estadios del ADN en el momento de la división celular, de manera que cuando tenga que dividirse la célula, este material genético esté protegido y ordenado. Es como cuando en el traslado, que guardamos todo en cajones para llevarlo a las distintas habitaciones. Lo propio sucede con la meiosis. Entonces, por eso les he puesto este ejemplo, para que tengan una idea de cuál es la utilidad de conocer estas estructuras. Ahora, explicado esto a manera introductoria, lo que ustedes están viendo, lo que van a ver en la pantalla, ya es una definición de cromosoma. Cuando alguien dice, esta es una enfermedad por alteraciones en sus cromosomas, o veremos cómo están los cromosomas de este paciente, lo que estamos pidiendo es estudiar estas estructuras nucleares que en realidad están conformadas por cromatinas. Cuando decimos cromatina, estamos diciendo ADN y proteínas. Esa es la definición de cromatina. Específicamente, las proteínas son histonas, que son proteínas básicas. Y estas estructuras nucleares tienen la particularidad de que son las que portan el material genético. Por lo tanto, una definición, si quieren, más desde el punto de vista citogenético, establece que un cromosoma es aquel estado visible del material genético durante la división celular. Entonces, acuérdense de la diapositiva anterior, les he dicho que tanto la mitosis como la meiosis tienen distintas fases. Una de esas fases que se deben acordar ustedes es la metafase, donde el material genético está más condensado, y precisamente esa condensación toma esta forma. ¿De acuerdo? Los cromosomas van a estar constituidos por 2 cromátides, si hacemos una división vertical, o por brazos cortos y brazos largos, si hacemos una división horizontal. Además, que el nombre de cromosomas, como ya ustedes les debe dar una idea, cronos es color y somas es cuerpo. Entonces, lo que pasa es que cuando se han hecho las investigaciones, con ciertas funciones se han visto que estas estructuras absorbían la distinción. Por eso le han dado esta denominación. Es una pena que no puedo abrir la presentación, no la puedo avanzar, entonces vamos a ir avanzando así como de a poquito mientras voy pasando las tarjetas. Bien, entonces ya sabemos qué son los cromosomas, ya hemos explicado que se asientan en la fase del ciclo celular, en esta fase. Y ahora vamos a ver que los cromosomas van a tener un número constante para cada especie. No porque seamos humanos, solo nosotros tenemos cromosomas. Consideren que todos los seres vivos tienen cromosomas porque todos necesitan empaquetar su material genético. Y que tienen 2 funciones básicas. La primera función es encargarse de que haya una adecuada repartición, o sea, segregación de ADN a las células hijas, y asegurarse de una buena integridad del genoma nuclear. Doctora, creo que tiene que cambiar las presentaciones con el control. A ver, ¿me enseñas? No sabe usar el control, pero no sabe cambiar las presentaciones. Con esto. Sí, Mira. Tanto cambiar hasta me da tos. Nada, ¿no? Miren. No se mueve. Ay, qué bien. Ahora sí, gracias. Tal vez había que activarlo con eso. Muchísimas gracias. Entonces, lo que ustedes están viendo en pantalla, en la parte superior, que el Data Show está cortando la imagen, pero está de color rosado, es el ADN. El ADN tiene un diámetro de 2 nanómetros, es
un hilo súper delgadito. Este hilo, cuya estructura especial hemos estudiado, que es la parte molecular, empieza a envolverse alrededor de las histonas y forman una fibra de 10 nanómetros. Esa fibra de 10 nanómetros forma lo que se denomina nucleosomas. Los nucleosomas es la asociación de las histonas en octámeros, junto con el ADN, fíjense cómo va tomando esa forma. Luego estos nucleosomas se envuelven sobre sí mismos y nos permiten llegar a una fibra de 30 nanómetros, denominándose solenoide. Una vez que tenemos el solenoide, se sigue empaquetando sobre sí mismo el ADN y da una estructura de andamio o scaffold a partir de otras proteínas, y ya tenemos una fibra de 300 nanómetros, para que al final esto se vuelva a envolver sobre sí mismo y nos dé fibras de 700 nanómetros. Una vez que tenemos eso, conformamos el cromosoma que está aquí abajo. Ahorita vamos a tener una imagen más clara en otra diapositiva, que llega a ser de 1400 nanómetros. Por eso, a mí me también decirles que los cromosomas son simplemente formas de empaquetamiento del ADN con distintos niveles de condensación. Eso es interesante comprenderlo. Este empaquetamiento está bien ordenado, no es un empaquetamiento al azar, sino que, como pueden ver, va tomando distintos niveles para estar bien organizado. Aquí se ve un poco mejor. Entonces, fíjense en la parte superior de la diapositiva, otra vez está el ADN, como un hilo delgado. Luego vamos a formar los nucleosomas, luego los solenoides, luego llegamos a los dominios o andamios, luego formamos la heterocromatina y finalmente tenemos los cromosomas. ¿Okay? Esa es la forma en la que de ADN pasamos a cromosomas. Les había dicho que hay un concepto que es muy común escucharlo, tanto en histología, lo van a escuchar en patología, etcétera, que es la cromatina, que es una estructura que va a variar con el ciclo celular y que en interfase del ciclo celular podemos encontrar eucromatina o heterocromatina, donde vamos a ver distintos niveles de laxitud del ADN. Estos son los niveles de compactación. Ahora, fíjense por favor, lo que les decía, si bien hay un número constante para cada especie, los humanos sabemos que tenemos 46 cromosomas y eso está en la pantalla en color rojo, ¿verdad? Fíjense cuántos cromosomas tiene, por ejemplo, la mosca: 8 cromosomas, un gato tiene 38 cromosomas, los gorilas tienen 48 cromosomas o los perros 78 cromosomas. Todos en general tenemos carga genética y eso se denomina ploidía, y eso es la carga genética. Entonces, esta explicación nos pone en contexto de por qué no puede haber reproducción entre especies distintas. ¿Por qué? Si yo, cuando tengo la unión de un óvulo y un espermatozoide, cada uno con 23 cromosomas, reconstituyo los 46 cromosomas de la especie humana y doy origen a un nuevo ser, si modificamos la carga genética con un padre y una madre de distinta especie, estaríamos modificando esta ploidía y por lo tanto no es compatible con la vida. Sin embargo, y si lo han leído en el internet y en los libros, sí hay cruces híbridos, por ejemplo, entre caballos y burras o entre yeguas y asnos, ¿no es cierto? Y lo que eso genera son las llamadas mulas. Las mulas son organismos híbridos que tienen un número impar de cromosomas, porque el caballo le habrá dado la mitad de 64, 32, y la burra le habrá dado la mitad de 62, 31. La suma final de 31 más 32 va a reconstituir cuántos cromosomas. Y ese es un número impar. Por eso las mulas son infértiles, porque tienen un número impar de cromosomas generado por la unión de dos especies. Pero sí se utilizan como animales de carga y sobreviven. Bien, veremos el tamaño de los cromosomas. Los cromosomas varían de tamaño en el ciclo celular. En interfase lo que estamos viendo son cromosomas súper largos, no son útiles para evaluación. En profase, lo propio, están demasiado laxos y largos. Pero en metafase ya toman esta forma, hace que sean visibles por el microscopio, y en anafase ya están tan condensados, tan pequeños y además fragmentados que no nos sirven para hacer la investigación clínica de los pacientes. ¿Okay? Entonces, para que vayan viendo
que estos niveles de compactación y forma de los cromosomas se modifican por el momento del ciclo celular. Si hablamos de anatomía de los cromosomas les decía, van a tener extremos que están señalados en color azul, que se llaman telómeros. También están de moda los telómeros, entonces se han escuchado que hay algunas teorías para evitar el envejecimiento celular y todo aquello. Sucede que con cada división celular, esas estructuras azules se van acortando, como si irían tajando un lápiz, hasta un punto en el que no pueden acortarse más y esa célula ya no se divide y entra en apoptosis. ¿Okay? Entonces, los telómeros tienen la función de proteger la información genética hasta un punto en el que ya no pueda dividirse la célula. En la parte central, allá con la flechita verde, está la cintura de los cromosomas que se denomina centrómero. No solamente es una constricción, si nosotros nos acercamos con un microscopio electrónico, van a ver que es un complejo multiproteico, el centrómero, porque tiene mucho que ver con el anclaje en los microtúbulos para la división celular. Por ejemplo, parte de estas proteínas que están señaladas en color moradito es el cinetocoro, es algo que aumenta la cohesión entre las dos cromátidas. Entonces, si ustedes hacen una división imaginaria vertical entre el cromosoma, esta es una cromátida y esta es otra cromátida. ¿Okay? Podemos tener cromosomas submetacéntricos o acrocéntricos e igual tienen la misma estructura. Estos colores diferenciados en negro y en rojo, que se denominan bandas, son estructuras que se generan gracias a las técnicas de bandeo laboratorial. No es algo común que podamos encontrar en los cromosomas cuando no aplicamos ciertas técnicas. ¿Okay? Ahí está la explicación de lo que les decía. Ahí en un círculo morado está señalado todo lo que da origen al centrómero en un cromosoma. Fíjense, no solamente es una región donde hay una constricción, sino que tiene dominios proteicos, placas internas, placas externas. Para poder separar esta cromátida y esta cromátida tiene que abrirse todo este complejo proteico. Y ahí surge la explicación de los defectos de segregación cromosómica como el síndrome de Down, cuando fallan esas estructuras. Y lo que les hablaba de los telómeros, este es un acercamiento al telómero. Fíjense cómo está constituido un telómero, que igual tiene todo un cierre proteico para poder proteger esa información genética. Fíjense qué proteínas o qué genes están involucrados en la conformación del telómero. Muchos de estos genes tienen que ver con síndromes de predisposición al cáncer familiar y al envejecimiento prematuro, porque el telómero es fundamental en la protección del material genético. También podemos clasificar, por lo tanto, a los cromosomas de acuerdo a su morfología. Si tenemos un centrómero exactamente a la mitad, que nos va a dar una estructura equidistante en ambos brazos, vamos a tener un cromosoma metacéntrico. Si tenemos un brazo corto bien distinguido y un brazo largo, esos son cromosomas submetacéntricos. Y si tenemos un brazo muy corto, un brazo largo, se denomina acrocéntrico. En la especie humana no hay cromosomas que no tengan brazos cortos, todos tenemos brazos cortos. En cambio, los ratones, ellos tienen cromosomas heterocéntricos, con ausencia de brazos cortos. Y lo que está en la pantalla, que dice que el brazo corto se denomina P y el brazo largo se denomina Q. Entonces, ya si nos enfocamos en los cromosomas humanos, fíjense que podemos hablar de cromosomas grandes, medianos, pequeños, y por lo tanto se han clasificado en el grupo A, B, C, D, hasta el grupo G, y ahí tiene la denominación. Entonces, cuando a mí me dicen que hay una alteración en el grupo A, sé que está refiriéndose al 1, al 2 o al 3, y así sucesivamente. Y la fotografía que tienen aquí en pantalla es la de cromosomas de la vida real. Con esto se hace el diagnóstico de cromosomopatías. Están ordenados por pares que corresponden a un sexo masculino. ¿Okay? Entendido eso, les puedo hablar de lo que es citogenética. Lo que les va a pasar a ustedes que el médico con el que estén rotando les va a decir, solicitan un estudio citogenético. Entonces ahora ustedes ya saben a qué se refiere hacer un estudio citogenético. Quiere decir, hay que hacer un estudio de sus cromosomas, de su estructura, de su herencia, aplicada a la práctica de la genética médica. Cuando yo quiero saber cómo es el característico de un paciente,
Lo que estoy pidiendo es saber si el número de cromosomas es el de la especie y si la estructura es normal. Si a cualquiera de ustedes le hacemos un cariotipo, lo que les vamos a informar es el número de sus cromosomas, que tiene que ser 46, para hablar de normalidad, o de que la estructura esté normal, que no haya pérdidas ni ganancias de material genético. Bien, ¿qué es un cariotipo entonces? Un cariotipo es un estudio de laboratorio que nos ayuda a conocer la constitución cromosómica del individuo. Para ser más específicos, hablar de un cariotipo es utilizar nomenclatura para describir el complemento cromosómico, ya sea de un individuo, de una línea celular, y que nos pueda dar resultados normales, anormales, o que puedan ser alteraciones constitucionales o adquiridas. Me refiero a constitucional si hemos nacido ya con esa alteración cromosómica, o adquirido si es parte de un proceso oncológico o cancerígeno. ¿Okay? También hay el concepto de lo que se denomina ideograma. Esto es un cariotipo, esta fotografía es un cariotipo, y esto es un ideograma, que no viene a ser nada más un esquema que representa el patrón de bandeo esperado para cada cromosoma. Esa es la diferencia entre cromosoma, cariotipo e ideograma. Y ahí tienen ustedes en pantalla lo que en realidad vemos los citogenetistas en el microscopio. Para analizar el cariotipo de un paciente, esto es lo que obtenemos después de un proceso de cultivo y crecimiento celular. Y lo que ustedes están viendo que parecen bastones, gusanitos, no sé qué les parecerán, son los cromosomas. Es más bonito ver cromosomas en esquema que verlos en la vida real. Pero si ustedes ponen atención, por ejemplo, en este cromosoma que está aquí recostado, aquí está su centrómero, que es su máxima constricción, aquí están sus telómeros, sus cromátidas no se pueden separar o distinguir porque es una estructura muy pequeñita, y este es el cromosoma 2, por ejemplo, ¿no? Aquí les tengo otro ejemplo. Este es un cromosoma submetacéntrico con sus telómeros, el centrómero está a este nivel, y este es el cromosoma 4. Y así es como se van reconociendo cada uno de los pares cromosómicos para hacer el diagnóstico. Entonces, en una persona con síndrome de Down, lo que se hace es buscar cuántos cromosomas 21 tiene. Este es un cromosoma 21, este es otro 21, y allá arriba está otro 21. Este es un paciente con síndrome de Down. Para poder visualizar los cromosomas, existen técnicas de cultivo y bandeo. Entonces, con una muestra de sangre que se toma del paciente, se procede a hacer un cultivo de 72 horas, y después de las 22 horas le vamos a agregar colchicina para frenar la polimerización de estos microtúbulos que están agarrando a los cromosomas en metafase. Cuando nosotros agreguemos la colchicina, vamos a paralizar el ciclo celular y por lo tanto vamos a obtener lo que queremos, cromosomas y metafase. ¿Okay? Entonces, si se dan cuenta, es solamente un cultivo de linfocitos que se va a detener en su ciclo, ¿no? Posteriormente, vamos a romper membranas celulares y nucleares para que puedan salir los cromosomas, como están viendo aquí. Y una vez que los cromosomas salen, se hace un goteo sobre un portaobjetos, y esto es lo que ustedes van a ver en la pantalla del microscopio, los cromosomas. Entonces, se deben teñir para poder observarlos, y a ustedes les debe llamar la atención que hay cromosomas pequeños, medianos y grandes, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace es empezar a armarlos y clasificarlos por su tamaño, por su estructura, para tener el diagnóstico final de ese cariotipo. Ahí tienen ustedes en pantalla una tinción convencional con distintos cromosomas de un paciente, y aquí está un ideograma con la representación de cómo deberían, aunque se pongan así, ser ordenados para poder hablar de normalidad o anormalidad. Y ahí tienen ustedes un esquema de un cariotipo, ya con bandeo G, que nos permite ver un patrón diferencial de blancos, grises y negros para hablar de bandas. Ahora, cuando les hablo de técnicas de bandas, son distintas técnicas de tinción. Esas técnicas nos van a ayudar a ver estructuras de los cromosomas y se van a adherir a sitios específicos de los cromosomas. Aquí les voy a mostrar lo que se denominan polimorfismos. Los polimorfismos cromosómicos van a ser estructuras
variantes estructurales normales, que van a estar en más del 1% de la población y no van a estar asociadas a una patología. Entonces, cuando nosotros recibimos un reporte de un cariotipo, podemos decir que tengo un aumento de tamaño del cromosoma 1, del 16, del 9 o del y eso no se asocia a ninguna patología. Y es importante que les explique esto porque si nosotros reportamos esto en el laboratorio, hay que saber explicárselo a los pacientes para que ellos no asuman que tienen una patología por estas alteraciones. Podemos hablar de distintos niveles de resolución. Podemos ver cromosomas con una resolución de 400, de 800 o de 1000 bandas, que nos va a permitir diferenciar mejor las estructuras. Y por lo tanto, hablar de cariotipo, hablando de citogenética, no se enfoca solamente en linfocitos o en sangre periférica, sino que ustedes pueden ver que se pueden hacer estudios en fibroblastos, amiocitos, médula ósea, restos fetales, vellosidades coriales e incluso en células tumorales y germinales. Entonces, la genética, como verán ustedes, tiene muchísimas aplicaciones, tiene muchas formas o puntos de vista para dar su análisis y sus resultados, y básicamente es de mucha utilidad, sobre todo cuando vemos las distintas edades en las que se pueden hacer diagnósticos de condiciones genéticas. Pregunta: ¿alguno de ustedes le ha hecho un cariotipo alguna vez? Otra pregunta: ¿saben qué tan frecuentes se ven anomalías cromosómicas? 1 de cada 400 podemos ser portadores sanos de una anomalía cromosómica. Digo portadores sanos porque a veces hay anomalías cromosómicas balanceadas que no nos van a dar manifestaciones patológicas. Entonces, fíjense que hacer estudios genéticos, por ejemplo, es parte de los protocolos de evaluación de pacientes con problemas de fertilidad. Fíjense cuándo se hacen estudios cromosómicos. Se indican los estudios cromosómicos cuando hay problemas de crecimiento, tallas bajas o tallas altas, dismorfias faciales, trastornos de diferenciación sexual. Aquí hago un paréntesis: los trastornos de diferenciación sexual no se refieren a las elecciones de género, que son un punto aparte. Los trastornos de diferenciación sexual, ustedes lo han visto cuando estábamos en mesodermo, en todo lo que es el proceso de diferenciación sexual, especifican patologías en las cuales el sexo genético no corresponde con el fenotipo. ¿Okay? También se hacen cariotipos cuando hay anomalías congénitas, confusiones, abortos a repetición, antecedentes familiares de problemas cromosómicos, problemas de fertilidad o mortinatos. Pregunta: ¿alguno de ustedes en sus familias o en sus conocidos ha visto este tipo de patologías? ¿Se han hecho cariotipos? Entonces, para que lo vayan tomando en cuenta, ¿no? ¿Cómo se hace un estudio cómo es la muestra para hacer un estudio de cariotipo? No es necesario que el paciente esté en ayunas, a diferencia de otros tipos de laboratorio. Necesitamos una muestra de sangre periférica. Y lo más importante, acuérdense esto toda la temporalidad, que la muestra se debe tomar en estos tubos de tapa verde porque se debe anticoagular con heparina, no con EDTA. Los tubos de tapa lisa tienen EDTA y no nos son de utilidad para hacer este tipo de estudios. ¿Okay? Y lo digo porque a veces nos mandan muestras, los internos del hospital del niño, en tubos de tapa lila. Y es una muestra en vano, es un pinchazo en vano. Aparte de la citogenética convencional, hoy en día hay técnicas de mayor alcance que se denominan técnicas de citogenética molecular. Entonces, ustedes están viendo los cromosomas pintados de distintos colores. Esta técnica se llama STAI, como cielo en inglés, y nos es de utilidad para precisamente ver los cromosomas con zonas marcadas, secuencias de ADN específicas. Entonces, una técnica de citogenética molecular es el estudio FISH, un pescadito en inglés, pero en realidad es hibridación fluorescente in situ. A eso se refiere el contexto, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio FISH, hacemos una desnaturalización del ADN y hacemos que se pegue con ciertas zonas específicas marcadas para que luego se pinte de un color y se pueda observar en un microscopio de fluorescencia. El estudio FISH es de mucha utilidad para casos de pacientes con discapacidad intelectual
porque revela alteraciones no visibles en el microscopio. Entonces, estas estructuras que ustedes están viendo en la pantalla nos muestran que hacer un FISH nos permite ver zonas específicas o sitios específicos de los cromosomas para averiguar si están ausentes o si están presentes. No sirve, les decía, para ver microdeleciones o microduplicaciones, subarreglos subteloméricos o alteraciones activas. Otra técnica de citogenética molecular es el MLPA. El MLPA va a detectar la carga cromosómica en relación a pérdidas o ganancias de material genético a partir de sondas específicas que se denominan salsas, y se utilizan técnicas de PCR para creer que la citogenética no se va a quedar solamente en el microscopio, ¿no? Técnicas más grandes, lo que hoy en día se denomina cariotipo molecular, es la hibridación genómica comparativa, que lo que nos hace es hibridar en metafases, utiliza muestras, casos y controles, y nos va a mostrar pérdidas y ganancias de material genético. Ahí tienen ustedes cómo se hace un análisis de un cariotipo por CGH o hibridación genómica comparativa. Ya no estamos utilizando un microscopio, sino un software con inteligencia artificial para que nos diga dónde está sobrando o faltando material genético. Entonces vamos a avanzar. Y esta es una comparación final de cómo tenemos los cromosomas y cómo podemos tener distintas técnicas para evaluar sus patologías, para dar sus diagnósticos. Explicado esto, brevemente les voy a mostrar unas cuantas diapositivas de lo que son anomalías cromosómicas. Esto lo van a abordar más a fondo en la siguiente presentación. Entonces, recordemos que las condiciones genéticas o enfermedades genéticas son aquellas en donde vamos a alterar la secuencia del material genético. Esto se denomina mutación, y desde el año 2015 se tiene que llamar variante, ya no mutación, ¿no? Entonces, cuando yo digo que una persona tiene una condición genética, estoy estableciendo que se ha perdido el equilibrio a nivel molecular, celular, tisular o sistémico, y que por lo tanto tengo que establecer si es algo cromosómico, génico, epigenético o genómico. Esto está en color moradito para que les quede claro que solamente estamos hablando de un grupo de enfermedades genéticas, las cromosómicas, y no del resto. ¿Okay? Miren, ahí hay ejemplos de síndromes genéticos, como ser el síndrome de Turner, síndrome de Prader-Willi, síndrome de Angelman y otros, que tienen que ver con patología cromosómica, para que no se queden con la idea de que solo síndrome de Down está dentro del contexto de la citogenética, sino que podemos encontrar otro tipo de patologías. Los pacientes que vienen a genética en conjunto reúnen estos tres criterios: dismorfias faciales o corporales, retraso integral del desarrollo y anomalías congénitas. El punto en el cual la biología y la genética confluyen precisamente es en el punto C, en las malformaciones congénitas. Todo el año ustedes en biología han visto la formación normal de un individuo, y al terminar el capítulo han visto sus malformaciones. Entonces, aquí es donde concluimos entre la genética y la biología, y por lo tanto muchos casos de malformaciones congénitas necesitan estudio de genética o tal vez de genética. Por eso es importante que les dé esta explicación. Ahora, las anomalías cromosómicas se pueden clasificar de distintas maneras. Ustedes pueden ver que las anomalías cromosómicas pueden ser heredadas, mis papás tienen esa misma anomalía, pueden ser de nuevo, pueden ser completas, pueden ser mosaicos, pueden ser espontáneas o inducidas. Les decía que podían ser constitucionales o adquiridas, y pueden ser balanceadas o desbalanceadas. Cuando hablamos, por ejemplo, de un paciente con síndrome de Down, ¿cómo lo clasificaríamos al ser una anomalía cromosómica? ¿Heredada o de nuevo? ¿Cómo es el síndrome de Down? Heredado. ¿Los papás tienen síndrome de Down? No siempre. Es de nuevo. No siempre. Solo el 4% de todos los pacientes con síndrome de Down ha heredado esa anomalía cromosómica. El resto tiene esa mutación o variante como una alteración de nuevo. ¿Okay? Podemos hablar de que el síndrome de Down sea una anomalía cromosómica completa o de mosaico. Completa quiere decir que todas sus células tienen la trisomía. El mosaico quiere decir hay células sanas y células con la trisomía.
también han debido escuchar hablar de que las personas con síndrome de Down pueden ser mosaicos. Pueden ser espontáneas o inducidas. ¿Ustedes creen que el síndrome de Down como anomalía cromosómica es un evento espontáneo o inducido? Espontáneo. No está demostrada ningún factor externo ambiental que induzca esta formación. ¿Okay? Que sea constitucional o adquirido, igual es una pregunta obvia. ¿El síndrome de Down viene así o el paciente lo adquiere una vez que está sano? Viene así, es algo congénito, ¿no es cierto? Y bueno, que sea balanceado o desbalanceado establece que en el paciente con síndrome de Down sobra material genético. Ese es un desbalance genético, porque tengo 47 cromosomas y les había dicho que lo normal son 46 cromosomas. Y ya para terminar, si hablamos de las anomalías cromosómicas, fíjense que se van a clasificar en dos grandes grupos: numéricas y estructurales. ¿Por qué les muestro esto? Porque les había dicho que hacer un cariotipo me sirve para ver si el número y la estructura es normal. Entonces, cuando encuentre una alteración, veré si son numéricas. Las numéricas se van a dividir en poliploidías y aneuploidías según la carga genética, y las estructurales serán equilibradas o desequilibradas. Las estructurales, a su vez, pueden ser de lesiones, duplicaciones, translocaciones, un mundo de patologías que podemos estar observando, que en el punto en el que ustedes están, primer año de medicina, requiere que le presten atención a todos los libros que vayan leyendo, a esa letra chiquita que está en el libro de Harrison y otros autores, que siempre los estudiantes de medicina, que yo también fui como ustedes, decimos: pero esto es la letra chiquita, mejor leo otras cosas, ¿no es cierto? Por experiencia les puedo decir, aunque sea la letra chiquita, denle una leída, porque ahí es donde se menciona el componente genético de las enfermedades. Casi todas las enfermedades tienen un componente genético. La diabetes, la hipertensión, las radioparatinas o hasta nuestra predisposición y manera de haber respondido al COVID tiene un componente genético. Entonces, si ustedes como médicos en su formación enriquecen su aprendizaje con esta parte genética que parece lo raro, lo que no existe y todo eso, se están dando a ustedes una oportunidad de tener mejores resultados en su aprendizaje, en su residencia médica, y darles mejores oportunidades a sus pacientes. ¿De acuerdo? No sé si está aquí hay alguna pregunta o duda, por favor, de todo lo que hemos visto de cromosomas. ¿Nada? ¿Está todo claro? Recuerden que un cromosoma es una estructura que empaqueta el ADN y la protege durante su segregación. Esa es la función de los cromosomas. ¿Listo? Entonces, yo creo que hasta aquí habríamos avanzado, porque el resto de la presentación es lo que tienen que ver en la siguiente